honor to have you here, and I just want to tell you that your career has been an amazing. Quiero agradecer profundamente el enorme trabajo que ha hecho el secretario Bessel para ayudar a superar este problema de iliquidez que tenía Argentina como consecuencia de los ataques políticos que hemos sufrido por nuestros opositores. A great philosophy take over a great country. Argentina is one of the most beautiful countries that I've ever seen, and we want to see it succeed. Very simple. I mean, we don't have to do it. It's not going to make a big difference for our country, but it will in terms of South America. If Argentina does well, you're going to have others following, and a lot of others are following. So it's a little bit like that with, if you take a look at Argentina, if the president doesn't win, I know the person that he'd be running against, I believe, probably, we probably have the person. The person is extremely far left and a philosophy that got Argentina into this problem in the first place. So we would not be generous with Argentina if that happened. If he loses, we are not going to be generous with Argentina. Y vamos a hablar esta noche con un diputado que además está en este momento formando parte de esa coalición de 6 gobernadores que se llama Provincias Unidas. Es diputado por la provincia de Buenos Aires, es diputado actualmente también, ahora es candidato. Emilio Monzó, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Muy bien, muy bien. A ver, veníamos recién de un tema que es internacional y uno se pregunta, que es obviamente la visita de Milei a Estados Unidos, la reunión con Donald Trump, todo lo que pasó alrededor de eso. Pregunta a un hombre que camina territorio, ¿llega eso a la gente? ¿Impacta? ¿No impacta? Hablo en términos de traducción electoral, no de información. Probablemente la información llegue. ¿Cuánto eso puede impactar en el ciudadano, en el votante? No, creo que no. Creo que sí es este viaje a Estados Unidos y de la manera que se acudió al gobierno de Trump es una muestra clara de que el plan económico fracasó, especialmente desde lo financiero, porque ahí es donde está lo financiero muy alejado de la realidad, del tipo que produce, del que invirtió en una fábrica, el que tiene empleados, el que está afectado a esta situación por otros motivos. No creo que cambie el humor social producto de esta circunstancia, pero sí debería cambiar el humor del gobierno. Es decir, esto fue un alivio, porque fue un alivio. La verdad que las 2 apariciones de Trump, una con un Twitter y ahora esta aparición de esta semana, produjo un alivio en los mercados. Ese alivio en los mercados debería darle cierta tranquilidad al gobierno. Yo digo que Voltaire decía que la razón es eso que se usa en los momentos tranquilos. Bueno, esto es lo que tendría que pasar ahora. Tendría que tranquilizarse el gobierno, no poner tantas expectativas en estas elecciones intermedias, porque la vara la elevan ellos todo el tiempo, lo que pasó en la elección del 6 de septiembre pasado, lo que va a pasar en esta elección. Lo que sí tiene que arremangarse rápidamente y va a ser mucho más exigente en los próximos 2 años es la línea que le está bajando Estados Unidos. A mí me parece muy frívolo que ahora sí, pero bienvenida sea, que cuando la línea te la bajan de Estados Unidos como si hubiera alguna superioridad en ese lugar, la línea se presta atención y reaccionan. ¿Qué quiero decir esto? A partir de este momento el gobierno tiene que comenzar a trabajar en la búsqueda de consensos, en la búsqueda de aliados políticos y sobre las reformas estructurales que faltan en Argentina, pero primero, previamente, tiene que hacer estas cosas. Y quiero ser optimista en este escepticismo. Soy un optimista escéptico, es un oxímoron, pero quiero no dejar de ser optimista y esperar que esto sí alivie al gobierno, a la sociedad. Yo creo que ya es tarde.
la decisión del voto debe estar en un 80% ya decidido el electorado. Y si vos tuvieras que arriesgar una opinión, dirías, ¿está decidido por qué razón? Por razón económica. Básicamente. Y luego están la mala praxis del gobierno de los últimos, diríamos, desde Davos hasta la fecha, y han pasado cosas muy, desde el punto de vista moral, que pueden haber afectado aparte el electorado de Libertad Avanza, pero creo que la capa tectónica que se ha movido y que es más profunda tiene que ver El con caso el tema. Esper, por ejemplo. Sí, el caso Esper, Libra, pero para mí son temas coyunturales que penetran en el electorado cuando la capa tectónica de abajo está débil, y este punto tiene que ver con la economía real, con la economía de todos los días. Y por supuesto decisiones que han tomado muy sensibles también, que tuvieron que ver con temas de discapacidad, que tuvieron que ver con temas universitarios. Bueno, eso fue prólogo. Bien. Una parte, digo, yo a lo mejor digo, Libra a lo mejor no pegó tanto porque fue en febrero, Sí, donde el gobierno todavía tenía generaba expectativas, tenía cierto margen de amortiguación económica. Lo de discapacidad, Andis, educación, ocurre casi como prólogo de septiembre. sí, y vos sabés que viajando mucho ahora por el interior, visitando sectores productivos, una empresa que produce malla de acero que visité la semana pasada en San Nicolás, pegó más fuerte el recital que el tema Esper y Libra. Ah, el recital en el Movistar Arena. No me imaginé ¿por qué? Porque la gente está ajustando, porque la gente se está quedando sin trabajo, porque la gente no llega a fin de mes, y fue más fuerte ver al presidente de la Nación cantando y presentando el milagro económico cuando la gente la está pasando mal que el resto de las cosas. Eso me asombró, creo que fue una disociación brutal. Bueno. Casi te diría como la fiesta de Olivos cuando la gente estaba En pandemia. En pandemia. No quiero comparar una cosa con la otra, pero la gente también la está pasando mal. Ver un presidente de la Nación de fiesta presentando el milagro económico en esa situación impactó y mucho. Y la verdad que también es un indicador de que tiene un gabinete totalmente obsecuente. Uno se pregunta cómo nadie le dice del entorno o de alrededor que no están las cosas como para hacer un recital. La verdad que asombra, a mí me daba hasta un poco de vergüenza verlo al presidente de la Nación, porque no deja de ser el presidente de la Nación, bailando, cantando y festejando no sé qué. Ahora, yo creo que, vos decías, como nadie le dice, yo creo que los que le pueden decir, o la única que le puede decir, es Karina Milei. Sí. Digamos, un escalón más abajo, Santiago Caputo, y Sí. nadie más. Nadie más. Pero bueno, eso es otra de las cosas que va a tener que observar el gobierno a partir de, después de esta elección. Tiene que renovar el gabinete, tiene que oxigenar al presidente de la Nación, tiene que mejorar en la calidad de los actores, porque generalmente a mí me gusta razonar en este sentido que más desde lo humano, cuando uno está lleno de incertidumbres o llega a un lugar donde siente hasta en alguna parte el síndrome del impostor, se rodea automáticamente no de los mejores, sino de la gente de confianza. Por eso es una cosa humana. Y el que no está acostumbrado a manejar el Estado puede cometer esa error. Ajá. Milei llega en un momento único, en una sola frecuencia, era la persona que estaba en un escenario con una motosierra, con cierta euforia, y que decía que nos iba a romper a los periodistas, que no iba a romper a los artistas y obviamente a los políticos. Y en ese momento de indignación y con razón de la gente votó esta personalidad. Ahora esa personalidad llega, fue muy bueno el avatar para coincidir con el humor social, pero después tenés que convertirte en estadista. Ese paso hizo que Milei se rodee primero de su hermana para sentir una contención en semejante incertidumbre, y su hermana a su vez fue rodeada por lo marginal de la casta. Que lo marginal de la casta vio y observó esta situación, y seguramente con la adulación, el ejemplo más emblemático de esto fue Daniel Scioli, que dijo a los 2 meses que había que entregarle el premio Nobel de Economía al presidente de la Nación, pero obviamente que al hacer esa expresión, Scioli no es
pavo. Él sabía que con la adulación él se fijaba el puesto dentro del gabinete. Pongo el ejemplo de Scioli, pero todos hicieron lo mismo. Entonces es un gabinete que está basado en la adulación de los actores principales. Ahora, cuando te das vuelta y buscas calidad en eso, seguramente te encontrás con todo obsecuente. Ahora, el punto está, Eduardo, que el momento de ir a buscar el cambio es ahora. Porque a nosotros nos ocurrió en el 2018, cuando gobernábamos, con mucha menor crisis que esta y un gabinete venían de una victoria muy importante. Sí, muy importante, un gabinete mucho más sólido, las formas distintas. A nosotros nos costó mucho incorporar en el 2018 gente nueva al gabinete. Te diría, casi el 80-90% nos dijo que no. Y al final, después de la crisis de Olivos, no cambiamos a nadie. Si el gobierno no aprovecha la elección y al otro día ingresa gente con mayor calidad, le va a costar mucho en los años siguientes. Bueno, por acá hay dos cosas que vos marcaste antes. Una es que te están demandando, te lo están demandando de afuera, lo cual habla del problema que tenemos adentro, porque para que te demanden un acuerdo político desde Estados Unidos, que lo tenés que hacer vos, denota la fragilidad que tenés vos. Tremendo. La pregunta es, primero, si el gobierno tendrá las herramientas para hacerlo. Y segundo, porque vos decías, a nosotros nos costó, y Juntos por el Cambio venía de una victoria resonante en el 2017. 41 puntos. El gobierno puede ganar, puede perder, puede empatar. ¿Qué fortaleza va a tener para esa convocatoria o para esa necesidad de articular un acuerdo? ¿De dónde saca la fortaleza? Sugerencia, no lo sé, porque es difícil pensarlo. No va a tener la legitimación que tuvimos nosotros en esa de medio término de 41 puntos. Si hay una licencia importante... Y ganando Buenos Aires. Sí, y ganando Buenos Aires, sí hay una licencia de la sociedad por necesidad y por la situación que están viviendo, tienen margen como para lograr una vuelta más en el sentido positivo. No pueden errarle. La sobredosis de mala praxis la tienen que cambiar ahora y eso se tiene que cerrar. Empezaría por los gobernadores. Es decir, recuperaría... No, nunca lo recuperaron. Por primera vez me haría socio de los gobernadores, no desde el punto de vista electoral, sino de la administración. Porque el gobernador... Incluso con Provincias Unidas. Con todos los que son los más fuertes, ¿no? Sí, pero con todos. Pero a la hora de hablar de la administración, el gobernador tiene un común denominador con el gobierno nacional. Justamente es esa responsabilidad. A diferencia de otros actores que miran más la opinión pública en una especulación válida al 2027, el gobernador tiene que gobernar al otro día de esta elección igual que el presidente de la nación. Entonces, una humilde opinión, ¿cómo empezaría a buscar espalda y volumen con los gobernadores? Porque tienen el mismo objetivo, en diferentes lugares, con otro territorio, pero tienen el mismo objetivo. Siempre digo que el mejor aliado en minoría es el gobernador, justamente por este motivo. Te dura más tiempo la alianza dentro de un recinto, de tanto diputados o senadores. Entonces, como sugerencia al gobierno, si vas a buscar a las personas que dependen de la opinión pública y tuviste un mal resultado, seguramente esa gente va a decir que no y va a especular ya al 2027. Empieza la carrera ahora. Ahora el gobernador está en el mismo barco que está el presidente de la nación. Empezaría por los gobernadores, lo haría aliados de esta situación. Los gobernadores tienen mucha predisposición y necesidad de jugar en ese equipo. No estoy hablando electoral, no estoy hablando de espacio político. No, gestión. La selección argentina. ¿Vos decís? La Argentina. Digamos, hasta podríamos ponerlo un marco temporal que sería 2026. Exacto. Después empieza otra historia. Exacto. El 2026 lo tiene que transitar primero con los gobernadores, y por supuesto eso se va a reflejar algo en el Congreso, algo, no todos, pero si vos ves que los gobernadores hacen un scrum junto con el gobierno nacional para salir para adelante, es muy poco probable, lejos, el Senado obviamente que tiene una relación más directa, pero que la Cámara de Diputados no vaya a ese ritmo. Así que de mi sugerencia es empezar con los gobernadores ese día. Por supuesto que antes tenés que cambiar el gabinete, antes. Lo primero es el cambio de gabinete, lo segundo es los gobernadores. Ahora, y tercero, ir a buscar en el Congreso de la Nación las mayorías que no tuvieron. Ahora, la negociación con los gobernadores, y lo digo desde una mirada objetiva, o intento ser objetivo, inevitablemente toda negociación con gobernadores implica Recursos. recursos. Sí.
Y esto es lo que sistemáticamente el gobierno dice que no tiene, que no se puede, con lo cual ahí habrá que buscar alguna endija por la cual pasar. Hay que, pero digo, las negociaciones con Estados Unidos son recursos. Bueno, las negociaciones para abajo también tienen que ser recursos. Algo de todo esto que va a venir no tiene que irse en una especulación financiera, porque la plata hoy se está haciendo en un juego financiero. Es decir, a los gobernadores los tenés que hacer parte de esto que está viniendo, de este apoyo que está viniendo de Estados Unidos, por ejemplo, para empezar. Entonces, sí a los gobernadores es transferencia porque los gobernadores necesitan administrar sus provincias, necesitan solucionar las rutas, necesitan solucionar los hospitales, tienen la misma función que el gobierno nacional. Diferente competencia, pero los mismos objetivos. Entonces, sí tiene que ver con recursos, sí el gobierno va a tener que transferir recursos a esas provincias, hay muchas necesidades. Creo que le vendría bien al presidente de la Nación cambiar de lugares donde él visita. Creo que está visitando mucha gente rica. Y sería bueno que comiencen a hacerlo visitar la gente que tiene necesidades. Porque es bueno, a todos nos pasa, nos abstraemos, vivimos en microclimas que no tienen que ver con la realidad. Y es bueno este presidente de la Nación se ha paseado por lugares de gente, te diría, la más rica del mundo, pero se ha paseado poco por los lugares pobres. Sería bueno porque eso es un manto de realidad que te llega. Si tenés alguna sensibilidad, sí, te llega y te mantiene con los pies sobre la tierra. Cambiaría la agenda del presidente de la Nación. Basta de Elon Musk, basta de festivales en Estados Unidos y basta de vuelos. Empieza a volar en Argentina, que vaya acá nomás, al conurbano. Bueno, ha ido, tuvo algunas dificultades. No, pero ha ido en temas electorales. Yo lo cuidaría un poco más e iría. El otro día fui a un centro de rehabilitación en La Plata. Salí conmovido, una mujer que le pone un coraje bárbaro para gente que tiene dificultades, no solo económicas, sino que son discapacitados. Y ahí vos te das cuenta que tenés que ser muy animal para no darte cuenta de que existen esas necesidades y vos sos responsable. Entonces me gustaría más que un presidente en la segunda etapa que visite hospitales, que visite hogar de ancianos, que visite estos centros de rehabilitación, que hay mucha gente con mucha vocación que está haciendo eso por parte del Estado. Pero le vendría bien a él porque ahí comenzás a tomar las decisiones también con esa sensibilidad que no lo he visto en estos 2 años. Decime, uno podría decir, o por ahí es muy arriesgado, que este año y medio, esta forma de entender el ejercicio del poder, las consecuencias del ajuste que son palpables en muchos sectores, le han reoxigenado al kirchnerismo si uno toma como punto de partida la elección del 6 de septiembre, o no podemos tomar esa elección como punto de partida pensando en esa oxigenación. No podemos descartar eso. Me pasó el otro día en una empresa donde me dijo el dueño que sus operarios habían votado un 80% a Milei y ahora era muy probable que vote al kirchnerismo. Y me hizo una reflexión muy fácil. La gente que trabaja acá no está pensando en el equilibrio fiscal, no está pensando en Donald Trump y en la situación financiera. Ellos llegan o no llegan a fin de mes, le queda plata en el bolsillo o no le queda plata en el bolsillo, o tienen peligro de quedarse sin trabajo. Estas situaciones y estos temores lo hacen apelar a la memoria más rápida que tienen, donde vivían mejor. En el kirchnerismo ocurría eso, hasta el 2023. Entonces, mucha de esta gente vuelve a votar lo anterior simplemente por esta razón, no hacen algo más profundo y no tienen por qué analizar más profundamente. Entonces, parte de eso, y en el 26 tuvieron que ver los intendentes, pero el resultado fue demasiado contundente para no observar que está ocurriendo eso en la provincia de Buenos Aires en este resultado, pero puede ocurrir también a nivel país. Y uno diría, a lo mejor que el gobierno puede ser a lo mejor perjudicado por aquel mismo factor con el cual terminó ganando de manera arrasadora la elección del balotaje, ¿no? Digo, un sentimiento de bronca, de necesidad. En aquel momento había otra cosa, en términos culturales me parece que había esta cosa de, bueno, finalmente la dirigencia política no resolvió nada, la democracia viene fracasando, había otros componentes. El tema es que ahora está lo económico y en algún punto, por algunos temas que hemos hablado recién,
el enlace también del hombre que venía a renovar con lo viejo que había quedado. Sí, hay mucho de eso, que ahí hay partes preocupantes. Hay un punto que es la polarización y el antagonismo, que tiene mucho resultado electoral, y yo le pido a la gente que estamos a pocos días de votar, que no se queden en la casa, que vaya a votar y que comencemos a pensar. Tenemos una contradicción en el mundo, casi como el adicto. Queremos que los políticos no se peleen, que los dirigentes que no se peleen, que lleguen a un acuerdo y que saquen al país adelante. Ahora, cuando vamos a ir a buscar a quién votamos, nos gusta que el que está en una punta nos atrapa en las redes, nos atrapa en los medios, el tipo que violenta la conversación. Y terminamos votando por esa polarización que es tóxica y que es lo que nos tiene en esta situación actualmente. Es verdad, hubo una frecuencia que Milei coincidió con el estado o con la emoción de la sociedad. Estaba indignada y fue un voto reactivo a esa figura que con la motosierra, como dijimos hoy, nos iba a serruchar a todos nosotros. Ahora la sociedad cambió de frecuencia, pero no sé si Milei tiene capacidad para hacerlo. Milei sigue siendo, el otro día este festival de Milei tuvo que ver con esto que acabo de decir. Entonces hay que ver si esta sociedad que hoy que le está reclamando a Milei, basta de insultos, más acuerdo, le está reclamando dinero en el bolsillo, y Milei sigue haciendo discursos ideológicos, haciendo un recital hace pocos días, y no está en la frecuencia Algo de de la las sociedad. formas ha limado, ¿no? Algo del Ha estilo. limado. Y vos es que ahí tiene otro problema cuando limás algo de las formas. Deja de ser atractivo. Deja de ser genuino. Claro, comunicacionalmente no es él. Y está teniendo esa dificultad. Por eso digo, más que nunca, cuando vos tenés estos déficits, los que te tienen que complementar este problema son los que te ingresan al gabinete. Cuando vos al gabinete ingresás obsecuente, es más todo de lo mismo. Entonces le dice, voy a cantar a un estadio bárbaro, espectacular, es porque ellos sostienen el lugar. Si vos traes prestigio, vas a compensar esos problemas que está teniendo hoy de comunicación. Está obligado comunicacionalmente también, no solo con respecto a la gestión, a cambiar ese gabinete. Decime la última, te hago. Viendo cómo se han venido desarrollando los episodios desde diciembre del otro año que asumió Milei, y analizando un poco todo el contexto, incluso lo que hablábamos recién de, bueno, esto si el kirchnerismo se reoxigena o no, ¿pensás que este ciclo libertario es una transición hacia algo nuevo y que es, si querés, la última parte de lo viejo, o esto puede inaugurar? ¿Crees que forma parte ya del proceso que tiene que venir de recomposición, regeneración de la política, las instituciones, etcétera? Sí, creo que viene hacia ahí. Para mí, desde la locura a la mesura, es filosófico, no es político. La gente va a ir a buscar lo normal. Esto fue una etapa desde todo punto de vista, es todo muy extraño. El referente, vamos a hablar nuevamente del viaje a Estados Unidos, el referente de Milei es Trump. Sí. ¿Mm? Y Trump ayer celebraba el aniversario de Eisenhower, que es su referente en la historia de Estados Unidos, que predicaba. Le decía a los republicanos que el que pensara eliminar la seguridad social no era un republicano moderno, que las instituciones tienen que ser instituciones sólidas, que tienen que proteger la industria, por eso lo atrapa a Trump, nacional. Digo, y Milei es todo lo contrario de lo que predica Trump y de lo que celebraban ayer en ese almuerzo. Entonces digo, ideológicamente el mundo no va para ahí. Desde el COVID para esta fecha, el mundo entendió en el COVID la dependencia que nosotros tenemos de los insumos de Asia. Lo entendió por los medicamentos. Después eso se amplió al resto de los productos. A partir de ahí hay una tendencia, todo lo contrario a esta ideología libertaria, que no lo aplica ningún país del mundo. Por eso digo, esto terminó. A ver, ideología libertaria mentirosa, el Banco Central interviene más que nunca, el mercado se ha intervenido más que nunca, todo es, nada, es verso, no es real. Ahora,
Digo, se quedó ideológicamente sin discurso, porque eso también se terminó. No tiene buenas formas. Para mí es una etapa terminada. La entiendo a la sociedad cuando vota por la situación y por la digestión pesada que teníamos los argentinos, pero ya la sociedad va a reclamar velozmente otro tipo de presidente de la nación. Espero, hoy tuvimos un acto que de Provincias Unidas, de los gobernadores, de los intendentes municipales, que viven otro tipo de política, que se ocupan de las políticas públicas, que el Estado está presente, pero principalmente que tienen una relación mejor con los otros. Los otros en el sentido más amplio claro. del significado de lo que significa el otro. Emilio, gracias. No, gracias a vos por haber estado. invitarme. Nosotros vamos a ir a un corte. Después del corte vamos a hablar de lo que ha sido indudablemente el tema internacional de la semana, el acuerdo de paz entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Vamos a estar con Mauro Berenstein, el titular de la DAIA. Ya volvemos.